Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Marcos en el capítulo 3. Vamos a leer versos 20 al 22 y después nos vamos a pasar al 31. La revelación de Cristo sorprende al mundo. Es el título de nuestro mensaje de hoy. San Marcos capítulo 3. Versos 20 al 22. Amén. Muy bien, dice así. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y nos vamos a pasar al verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pueden sentarse, hermanos. Cuando Jesús apareció en la tierra, hermanos, se reveló Dios por primera vez de una manera plena, total, completa, como nunca antes lo había hecho. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, aunque Dios comienza a revelarse al hombre, lo hace de una manera muy limitada, de una manera, vamos a decir, muy pequeña. Se revela de su persona muy poco para que el hombre lo pudiera conocer mejor, para que el hombre lo pudiera comprender mejor. Pero cuando vino Jesús a la tierra, entonces Dios se reveló de una manera plena, de una manera total. Jesús vino a revelar lo que el hombre no conocía de Dios. Dios se hizo patente, Dios se hizo visible, Dios se hizo comprensible a la mente humana en la persona de Jesucristo. Con razón, el mismo Jesús dijo en alguna ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él vino a eso, a revelarlo, a que nosotros entendiéramos cómo era Dios, a que entendiéramos que Dios no era un Dios de juicios, de persecución, de espada, de muerte, sino un Dios lleno de amor y de misericordia. Perdón. Sin embargo, esa revelación, hermanos, tan plena, esa revelación tan completa, no fue fácil de comprender para nadie. Todo el mundo, sin excepción, fue impactado profundamente por la revelación de Dios en Jesucristo. Para todos aquello se volvió un problema verdaderamente serio, difícil de entender. ¿A quiénes afectó esta verdad tan importante de la revelación de Dios en Jesucristo? En este pasaje nos damos cuenta de que en primer lugar y antes que a nadie, esto afectó a la madre de Jesús y a los hermanos de Jesús. Allí en el verso 20, donde comenzamos a leer, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Esto nos sugiere, hermanos, nos da una idea de qué tan ocupado estaba Jesús en su ministerio. Él y sus discípulos estaban continuamente ministrando a las multitudes.
Por eso dice claramente ahí, y se agolpó de nuevo la gente. Con esto quiere decir que mucha gente estaba siempre tras de ellos. Mucha gente estaba siempre tratando de escuchar el mensaje de Jesús. Mucha gente estaba tras de ellos tratando de ver cuando el Señor sanaba a alguien, cuando el Señor ministraba a alguien. En este caso, la gente acababa de ver cómo Jesús liberaba a un endemoniado. La gente entonces se agolpaba tanto delante o detrás de Jesús y de sus discípulos que no les dejaban tiempo ni siquiera para comer pan, dice ahí. Ellos se sentaban a la mesa, pero no podían comer porque la gente preguntaba, porque la gente demandaba la atención de Jesús, porque había enfermos, porque había gente afligida, porque había gente endemoniada a quien tenían que ministrar. Entonces, hermanos, en el verso siguiente sucede algo importante. Dice, cuando lo oyeron los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Sin duda que en el contexto de Jesús, los suyos se refiere, hermanos, a su familia inmediata. Se refiere a María, su madre, y a sus hermanos. Aquellos que eran su casa, aquellos que eran su familia. Los suyos hace una referencia a la familia inmediata, precisamente aquella familia que mejor lo conocía. Pero después de aclararnos que está hablando de la familia inmediata de Jesús, aparecen unas palabras que son verdaderamente impactantes. Está fuera de sí. Estas palabras son impactantes, hermanos, porque equivalen a decir que María y sus hermanos pensaron, él está tan ocupado sirviendo a la gente, ministrando a la gente, ni siquiera tiene tiempo para comer, seguramente duerme mal, seguramente no tiene descanso suficiente para reponer sus fuerzas, de tal manera que está fuera de sí. Decir está fuera de sí, hermanos, es lo mismo que decir está loco. ¿O no? Está fuera de sí, quiere decir ya no sabe quién es, ya no controla su vida, ya no tiene orden, ya no tiene lógica, ya no tiene sentido común, ya no sabe lo que está haciendo. Y están tan preocupados, hermanos, que si ustedes leen con cuidado este versículo, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Prenderle es lo mismo que llevarlo preso. La policía prende a un delincuente cuando lo arresta. De manera que la familia está tan preocupada por Jesús que dicen, vamos a traerlo aunque sea amarrado. Lo vamos a arrestar, lo vamos a prender, lo vamos a tomar y lo vamos a traer. Lo vamos a traer a su casa para que descanse, para que se alimente bien, para que se cuide y vuelva a ser normal. Y recupere su mente, y recupere su cordura, y recupere el sentido común, porque está fuera de sí. El amor de madre, hermanos, no podía entender que estaba obstaculizando la mayor obra que Jesús había venido a hacer, revelarse como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos viene a confirmar en este día tan especial, en el Día de la Madre, que el amor de madre es único, incomparable. El amor de madre, hermanos, es tal que la preocupación por su hijo nunca termina, porque Jesús es un hombre ya de 30 años, pero la mamá todavía está preocupada porque no come bien, aunque él ya es un hombre, pero para ella sigue siendo su hijo, su niño. Hay hermanos en la escuela que me llaman y me dicen, hermano, hoy no voy a poder ir a clase porque tengo que cuidar a mi niño. Y le digo, bueno, pues está bien, hermana, no se preocupe. Sí, hermano, me dices que viera cómo son de desconsiderados ahí en la universidad, les dejan un montón de trabajos.
y yo tengo que llevarle su leche, su pan y sus cosas para que se fortalezca. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Tiene 25, hermano, ya casi se va a graduar, ¿verdad? Pero es que el amor de la madre es así, ¿verdad? El amor de la madre dice, no come bien, come puras cosas en la calle y esto y aquello. El papá no, el papá dice, tú déjalo, cuando tenga hambre va a venir a comer. No hay problema, no nos estresemos por esas cosas, ¿verdad? Pero la madre no es así. La madre dice, no, está comiendo mal, no descansa lo suficiente, mi niño, pobrecito. Es que las mamás casi se quisieran ir con ellos a la universidad, ¿verdad? Para cuidarlos todos los días y saber cómo están y esto. Esto es exactamente lo que estamos viendo aquí. María, la madre de Jesús, dice, está fuera de sí. Y vamos por él y lo traemos a la casa para que vuelva a ser normal. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque esto nos dice que no nos debe sorprender el rechazo de los nuestros, de las personas cercanas cuando nos convertimos a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermanos, y verdaderamente nos hemos encontrado con el Señor, comenzamos a vivir una vida distinta, una vida diferente. Comenzamos a cambiar. Deberíamos comenzar a cambiar. Y esto asusta a todo el mundo, empezando por los nuestros. Por nuestros padres, por nuestros hermanos, por la familia inmediata. ¿Y por qué los asusta tanto a ellos? Porque ellos son los que mejor nos conocen. Porque ellos saben de qué pata cogíamos. Y ellos son los que están mirando con sus ojos cómo Cristo nos está transformando. Pero ¿cuál es el resultado? En lugar de asombrarse y decir, el Señor ha hecho libre a mi hermano o a mi hermana, lo que ellos dicen es, está fuera de sí. Está loco. Hay que ir a traerlo, aunque sea amarrado, pero hay que traerlo de regreso para que vuelva a ser normal. Porque se volvió loco evangélico. Porque se volvió loco fanático. Hay que ir por él y traerlo para que vuelva a ser el mismo de antes, el mismo esclavo, el mismo ciego, el mismo muerto. Qué tremendo es esto, hermanos, porque lo mismo que le sucedió a Jesús, le sucede a cualquier persona que se convierte hoy en día. Sin embargo, el Señor en este pasaje no nos está diciendo abandonen a su familia. El Señor en este pasaje no está justificando que nosotros nos apartemos de su familia y dejemos de amarlos. Lo que nos está enseñando es que una cosa es querer a la familia y otra cosa es amarla. Porque querer, hermanos, es un acto egoísta. Querer es, yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello. Queremos a la familia cuando nos preocupa que nos dejen fuera de las fiestas de cumpleaños y de los bautizos y de los paris y de esto y aquello, y que ya no nos invitan. Queremos que otra vez nos inviten. Queremos seguir siendo parte de ellos. No es malo que queramos seguir siendo parte de nuestra familia. No es eso lo que está enseñando este pasaje. Lo que sí está enseñando por las palabras que leemos de Jesús es que en vez de querer a nuestra familia, deberíamos amarla. Y amarla implica reconocer que nuestro testimonio probablemente sea el mejor mensaje evangelístico que ellos pueden escuchar. Por lo tanto, nosotros no deberíamos, en el afán de querer nuestra familia, volver a lo mismo de antes. O vivir dos vidas, ser de una manera con ellos y ser de otra aquí en la iglesia. Lo que debemos reconocer es que nosotros debemos amar nuestra casa. Y amarla implica darles a conocer que la luz ha llegado, que Cristo es la luz que ha iluminado nuestras vidas y quiere iluminar las vidas de cada uno de ellos.
dejarles saber que así como Cristo nos ha transformado a nosotros, quiere transformar la vida de cada uno de ellos. A eso vino, a cambiar sus vidas. A eso vino, a rescatarnos a todos de nuestra vida pasada. Por lo tanto, hermanos, no nos debe sorprender que nos digan locos. En vez de sorprendernos que nos llamen locos, debe afirmarnos en la certeza de que estamos en la verdad. Una verdad que ellos están reconociendo porque nos miran cambiar, porque nos miran ser diferentes. Un testimonio que ellos deben compartir para que puedan también ser libres. En segundo lugar, sorprendió a los enemigos de la verdad. Dice ahí en ese pasaje que los escribas estaban presentes cuando Jesús expulsó los demonios de aquel hombre. E inmediatamente acusaron a Jesús de varias cosas. Fíjense que al Señor le iba mal por todos lados. Su familia dijo que estaba loco y los escribas dijeron, tiene demonio. Para la familia estaba fuera de sí y para los escribas hacía aquellas cosas por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es una cosa tan terrible, hermanos, que cuando ellos miran el poder de Dios obrando a través de su Hijo, lo único que pueden pensar es, lo hace a través de los demonios. Qué doloroso es entender que los escribas preferían creer en los demonios que creer que Jesús era el Hijo de Dios. Se les hacía más fácil creer en los demonios, porque eso explicaba el poder de aquella transformación. Ellos lo consideraron endemoniado, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. El Señor, con mucha paciencia, comienza a razonar con ellos. Fíjense que el Señor no los desprecia, el Señor no los maldice, el Señor no les dice ignorantes, necios o lo que fuera. El Señor comienza a razonar con ellos y les dice, si yo estoy asociado con el diablo, ¿por qué lo estoy echando fuera? Una casa dividida no prevalece. Si yo estuviera en alianza con Belcebú, ¿por qué lo echo fuera? ¿Por qué lo estoy apartando de sus dominios? Porque era dominio del demonio aquel hombre. Le dice el Señor, no es posible pensar que seamos socios y que al mismo tiempo lo esté echando fuera. Si ustedes leen ese pasaje, dice, nadie puede saquear una casa si primero no amarra al dueño de la casa. ¿Verdad? Son enemigos, son opuestos, no pueden actuar combinados, no pueden actuar en asociación, no pueden actuar como compañeros, no eran lo mismo. Sin embargo, ellos siguieron insistiendo en que él tenía demonio. Y es entonces cuando el Señor da un paso más allá y les dice, cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. ¿Qué significa entonces blasfemar contra el Espíritu Santo? Es el punto clave de este pasaje. ¿Cómo identificamos ese pecado imperdonable? Tenemos que basarnos en el texto. Y en este texto, hermanos, el pecado imperdonable es atribuirle al demonio la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios, el Señor ha echado fuera a los demonios. Y ellos dicen, por Belcebú hace estas cosas. Es decir, le atribuyen al diablo las obras del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Esto es algo que Dios no puede perdonar. Ahora, aclaremos una cosa. No es que Dios no lo puede perdonar
porque no puede, porque es un pecado demasiado grande y Él no tiene poder para perdonarlo. No es eso lo que el Señor quería decir. Lo que el Señor quería decir es, ese pecado es imperdonable porque es el colmo de la necedad y de la soberbia. Por eso es imperdonable. ¿Por qué es imperdonable el pecado según Jesús? Porque los escribas han visto el poder del Espíritu Santo. El poder, hermanos, que bendice al hombre con la libertad, y después de mirarlo, lo siguen negando, y no solo lo niegan, sino que se lo atribuyen al demonio. Es decir, hermanos, el pecado es imperdonable no porque Dios no quiera perdonarlo o no tenga el poder para perdonarlo. Es imperdonable porque el hombre no quiere el perdón. Es imperdonable porque al hombre no le interesa nada que Dios le perdone. Porque el hombre no quiere reconocer que está en pecado, porque Dios no puede perdonar a nadie que no reconozca primero que está en pecado. El arrepentimiento no se puede dar de otra manera. El hombre tiene que reconocer sus faltas y entonces Dios está lleno de amor y de misericordia para perdonarlo. Pero si el hombre insiste en su necedad y está viendo la obra de Dios y aún así dice no es cierto, por el demonio hace estas cosas, ese pecado es imperdonable porque el corazón del hombre no quiere el perdón de Dios. El pecado, hermanos, de la ignorancia es sumamente peligroso, pero tiene una característica: el pecado de la ignorancia prevalece hasta que conocemos la verdad. Entonces se termina, pero la ignorancia de nuestra alma no se va a terminar si no dejamos que Cristo se revele a nuestra vida. Esa es una decisión nuestra. Decir, quiero conocerte. Decir, quiero que vengas a mi vida. Decirle al único Salvador, quiero que cambies mi realidad. Esa es una decisión personal que nadie puede tomar por nosotros. Y eso es lo que muchas veces hace falta, que tomemos la decisión de querer mirar al Cristo revelado, al Cristo que revela a Dios en todo su poder y su potencia, y nuestra vida va a comenzar a ser transformada. No nos sorprendamos por el rechazo de los que no conocen la verdad. Asegurémonos de que les podamos dar testimonio para que ellos también sean salvos y ellos también sean libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor,